Bienvenidos. Aquí, Yare, presentándose nuevamente en un nuevo video locuendo. Como leyeron en el título del video, esta vez, le haré una videorespuesta a la usuario Nankisauria. El propósito de esta videorespuesta, es desmentir todas las falencias y contradicciones que posee su video, no al LGBT en programas infantiles. Así que sin más, empecemos. Eres mi esperanza. Nunca he hablado contigo, pero mis suscriptores te necesitan. Tu ayuda puede cambiarles la vida. De acuerdo. ¿Lo ves, Doom? Te dije que el boletín de la iglesia funciona. Vaya, al parecer será una colaboración con Doom el tío y la oveja. Ojalá su participación sea por lo menos, decente. Para los que me siguen en Twitter ya sabrán qué pasó en las últimas semanas y es un tema que quiero exponerle a los padres más que todo, y pues con este video los mamertos pensarán que me dirijo a ellos porque se creen realmente importantes y lo dieron a entender en ese polémico tweet, pero creo que voy a bajarlos de su nube e informarles que si realmente me importara esa opinión no haría este video. Ya empezamos mal. El problema no es que la gente LGBT se crea importante o algo por ese estilo, el problema es que veas algo o alguien siendo LGBT como un problema, ya que como leemos en tu tweet, tú misma dices, me preocupa que se promueva tan bonito, fácil y tan, entre comillas, natural. Esa excusa de decir que la gente LGBT se cree importante es completamente errónea, solo expresan tanto su derecho de libertad de expresión, como defender algo como lo sería la desinformación y la generalización de X tema, y si tanto quieres informar a los padres de familia sobre este tema, pues trata de hablarlo de forma imparcial, y sobre todo, sin sentirse indignado, ya que independientemente de lo que sea, hay que decir las cosas como son, y si solo se trataría de excusarse de que, ay, ellos me atacaron, pues te tienes que comer esa tiradera, porque básicamente expresas que ellos son como unos bichos raros, cuando en la realidad son seres humanos en busca de un mundo sin prejuicios o discriminaciones por su orientación sexual. Empecemos con una definición. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente mediante la cultura. Definición dada por Agustín Laje, escritor y politólogo, que junto con Nicolás Márquez son los autores del libro negro de la nueva izquierda, Ideología de género o subversión cultural. Bestseller, por cierto, pueden comprarlo, tiene colores muy bonitos, lo encuentran en Amazon. Me encanta esta definición y quería compartirla con ustedes porque explica muy bien lo que ocurre con algunos ejemplos que les voy a dar. Menuda publicidad barata me acabo de comer. Por lo que das a entender, has tomado el concepto que tiene este libro como la definición absoluta sobre la ideología de género, cuando esta es completamente errónea. La ideología de género es un pensamiento de carácter filosófico que se ha estado usando de forma negativa, esto con el fin de desestimar la idea de la diversidad sexual y de género, los cuales se han ido abriendo a la sociedad, en las culturas y en las naciones. Un profesor en Oxford, Joshua Sutcliffe, fue suspendido porque elogió a unas niñas por un buen trabajo que habían hecho, y no sabía que una de esas niñas se identificaba como un niño. Y al decir buen trabajo, chicas, la ofendió. ¿Traerle problemas y perjudicar el trabajo de un profesor por esta ideología? ¿En serio? ¿Por no adivinar cómo se siente la niña? Por ende, podemos observar que esta ideología de género que busca subvertir los valores tradicionales de la familia traen confusión y un fuerte daño emocional a los infantes que se ven víctimas de ella. Otro caso es el de Jack Phillip, un pastelero de Colorado que demandaron por no querer hacer un pastel de boda para una pareja homosexual, porque iba en contra de sus creencias religiosas. La ideología del victimismo no les enseña sentido común a las personas, les enseña a sentirse víctimas. ¿No pudieron cruzar la calle y buscar otra pastelería? No, no pueden. La cabeza no les da. Todos tienen que pensar como la ideología de género dice que piensen. Hay cosas que son resaltables en estos dos casos. En el primer caso, yo sí podría aceptar que es una tontería en suspender a un profesor solo por decirle chica a una niña que se sentía como un niño, no obstante, en globalizar este caso como si fuera la verdad absoluta arruina por completo tu argumento. En el segundo caso, es mucho más notorio quién es la verdadera víctima.
¿Por qué tú misma lo mencionas? Se rehusó a hacerle un pastel a una pareja homosexual porque eso va en contra de sus creencias religiosas. Esto en cualquier lado es denunciable como discriminación al cliente, y esto no solo aplica a la gente LGBT, esto va también para la gente que hace discriminación xenofóbica o racial, y decir que el pensamiento del victimismo no ayuda a usar el sentido común a las personas en parte es cierto, pero no aplica en esta situación, debido a que esto ya va más que solo victimizarse y ya, esto ya entra en el factor legal. Aparte, es muy fácil decir que porque no se fueron a otra pastelería y ya, pero no tomas en cuenta que si a ti te hicieran ataques discriminatorios, no tomarías papeles en el asunto. Eso da mucho que decir sobre tu empatía hacia las personas. Usan el poder político para hacer a todo el mundo parte de su fantasía y usan la fuerza porque con sentido común no pueden convencer a la gente. Para la corrección política no es estoy en desacuerdo y ya, es estoy en desacuerdo y voy a destruirte como persona. Según ellos, salgo a la calle a quemar y a patear homosexuales, lo que les da el espacio a la violencia o a discriminar mi pensamiento y no darme oportunidad para el debate, porque estoy llena de odio. Con esto podemos notar cómo disfrazan su falta de respeto a la libertad de expresión con un lenguaje moralista para insultar a las personas que van en contra de sus creencias. Si bien es cierto que actualmente, parte de la comunidad LGBT se ponen a llorar por cosas que no son de mucha importancia o por cositas que capaz hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto, no obstante, terminas cayendo en lo mismo, en generalizar y en globalizar la idea de que todos los LGBT son de actuar de forma agresiva al que no piense igual que ellos. Aparte, dices que usan el poder político para que todos sean parte de su fantasía y que recurren a la fuerza debido a que con el sentido común no pueden convencer a las personas. Esto sí que es una desinformación muy grande y generalizadora, debido a que estamos volviendo al punto anterior, generalizas que todos los LGBT son así, cuando eso es totalmente falso. Además, ¿cómo es eso de que recurren al poder político para convencer a las personas? A los políticos les chupará bledo y medio a las mencionadas minorías, solo los usarían para tener un voto más de ellos mediante promesas obviamente falsas, porque a fin de cuentas, solo buscan eso, un voto tuyo, porque en privado, ellos seguirán hablando o riéndose de la gente LGBT, y dices que disfrazan la falta de respeto a la libertad de expresión con un lenguaje moralista para insultar a las personas en contra de sus creencias. Esto si bien puede ser cierto, estás volviendo a hacer lo mismo que has estado haciendo en todo el video, en generalizar ideas completamente erróneas, además de que globalizas a toda la comunidad LGBT en sí, como si ya ser LGBT te hiciera actuar como un primate o se pusiera a insultar a cualquiera que no piense igual que él, aparte de que esto solo ocurre en su lado tóxico de esta comunidad, que como cualquier otra, no es absuelta de tener gente así. Además, es muy contradictorio decir que ellos usan un lenguaje moralista para ocultar su odio, cuando precisamente tú haces lo mismo, en hacer comentarios moralistas pero incluyendo mensajes de odio hacia la gente LGBT. Como toda obra fantástica, estas están escritas por seres humanos. Cada uno de estos tienen su propia forma de ver el mundo. Una de estas perspectivas está sujeta a una determinada visión política. A la hora de hablar de animación y con lo que concierne al tema de este video, las caricaturas infantiles son creadas por adultos para niños. El problema recae cuando estos adultos son muy pasionales a la hora de hablar de sus ideologías. Cuando uno de estos creadores olvida que su obra está dirigida a un público que es muy susceptible a mensajes de todo tipo, que son fácilmente manipulables en cuanto a educación se refiere, estas transmiten mensajes de contenido político, las cuales son llamadas también como propaganda. Así como existen las caricaturas infantiles educativas, las cuales cumplen el propósito de enseñarle a esta audiencia cosas básicas desde matemáticas, biología, normas de seguridad y peligro, también existe su polo opuesto, el adoctrinamiento. Temas como la homosexualidad son contenido político muy subjetivo, además de ser un tema no solo muy complejo para una mente infantil, sino explícitamente sexual y muy maduro en contenido. Así como las caricaturas infantiles actuales no te muestran el cómo funciona la reproducción, o qué es el aborto, o qué es una guerra santa, o si hay libertades individuales de consumir alcohol, droga y cigarrillo, este tema tampoco debería ser expuesto ante la audiencia infantil. Obviamente tengo mis creencias religiosas, por si se lo preguntan, pero estas tampoco tienen cabida en una caricatura infantil si su propósito es el de entretener. Lo sé, existen animaciones de contenido religioso, pero estas saben lo que son, es contenido para adoctrinamiento religioso.
Muchos dirán, existen personajes gay en series para niños desde siempre, a lo que responderé que su orientación jamás fue parte importante de la historia, jamás fueron perseguidos por discriminación o se vio de manera explícita su aceptación en la sociedad solo por su sexualidad. Eran parte de un reparto que intentaba mostrar la realidad y su orientación no era parte de su personaje. Si eres de aquellos que quiere demostrar una descarada visión política progresista en cuanto a caricaturas se refiere, ¿por qué estarías en contra de ver el lado negativo de las mismas entonces? Porque siempre tiene que ser el lado positivo. ¿No estarían dispuestos a ver un episodio de alguna serie infantil que trate este tema de la manera más objetiva posible y deje a los niños pensar en lo que quieran pensar al respecto? Claro que no, porque eso iría en contra de su narrativa progresista, ¿verdad? En cierta parte, te doy la razón. El público infantil suele ser muy susceptible a ciertas cosas. Si la memoria no me falla, esto es gráficamente representado en un episodio de Tiny Toons, donde los personajes sufren las consecuencias tras haber ingerido una cantidad cuestionable de alcohol. No obstante, ¿estás diciendo que una orientación sexual es igual de comparable a lo que sería una guerra, drogas, alcohol, etc.? No confundamos las cosas, la homosexualidad es una realidad, algo que está totalmente apartado de la política, pero también, algo que por prejuicios y desinformación expuesta por este tipo de gente, se mantiene esa mentalidad, siendo que hasta la actualidad se sigue viendo como si esto fuese algo totalmente raro y fuera de sí, algo del cual no se debería hablar a toda costa o se le pone al mismo nivel que una enfermedad, es como si dijese que un discapacitado no pueda disfrutar del placer sexual solo por ser discapacitado, así de ridículo suena. Y por otro lado, si vamos a hablar de personajes gays en caricaturas antiguas, ya se mostraban personajes homosexuales como en Oye Arnold, además de que las caricaturas desde siempre han poseído temas políticos fuera de la homosexualidad como en la Liga de la Justicia. ¿He escuchado mal? ¿O la oveja me dice que añadir personajes homosexuales es adoctrinamiento? Quiero creer que no. En la parte en la que dices que los personajes homosexuales en caricaturas jamás fueron perseguidos o están en la búsqueda de la aceptación social, te puedo dar la razón, porque acá viene la pregunta, ¿por qué crees que entonces se debe normalizar las relaciones homosexuales? Es como si hablase del racismo, siendo que este sí se debería juzgar, debido a que este mismo estuvo presente desde hace muchísimo tiempo hasta la actualidad. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la orientación sexual con el color de piel? La respuesta es más que obvia. Ambos poseen la característica de que normalizan algo totalmente erróneo. Las caricaturas no deberían tratar a los niños como si fuesen estúpidos o que no poseyeran la capacidad de tener un razonamiento propio. Un caso en particular es el de Peppa Pig. Las caricaturas deben de enseñarles a los niños valores y lecciones de vida para su futuro, y en normalizar estas cosas es un gran paso. Debido a que estas son series infantiles, muchas veces deben reconocer en qué momentos mostrar ciertas escenas, ya sean muy fuertes o de mucha tristeza, debido a que estas mismas, si no son bien usadas, podrían llegar a traumar a los niños, y como consecuencia, llegar a tener una demanda por daños psicológicos, como ya se ha visto en muchos casos, debido a que la sociedad actual está más sensible que en tiempos antiguos. Si las caricaturas deberían resaltar algo, es en la toxicidad de las personas, para que se llegue a entender que los valores y el respeto hacia los demás, no dependería de tu orientación sexual. ¿Por qué hago este video? Papás, verán, el pasado 23 de julio se estrenó el capítulo de Reverser de Ladybug, en el cual se incluyó un personaje muy especial. Como es una caricatura de un país que ya no respeta el pensamiento ajeno y creencias, sino que ya imponen su agenda de ideología de nuevo género al día, no me extrañaría que comenzaran a profundizar en estos personajes que incluyen en el programa en nombre de la mal llamada libertad. Y no solo es Ladybug, ya hay programas que son sumamente directos con los peques, no son nada sutiles. Estos victimistas no van a estar felices hasta que aparezcan en la compota de los bebés, no sea que esa compota incite a los bebés al odio. Les digo esto porque a estas personas que crean las caricaturas les interesa es vender, y este tema está de moda. No les interesa qué información le dan a tu niño, ni si consideras que tu hijo tiene una edad muy temprana para recibir este tipo de contenido. Estas personas no crean entretenimiento para niños, sino que se están entreteniendo con los niños. Así que mucho ojo con estos contenidos invasivos que les permiten ver a sus hijos. Entrar con esta ideología en programas para niños interviene directamente con la identidad y la conciencia del niño. Hasta ahora perciben el mundo, y hacerlos dudar de su cuerpo, que es su primera realidad, solo les dará inseguridad y perjudicará su capacidad para analizar su entorno de forma objetiva.
Esta confusión, que no existía previo a la ideología del transexualismo traída por Magnus Hirschfeld en el siglo XX, puede también causar que los niños se vean envueltos en situaciones ilícitas y peligrosas, tanto por la forma en que estos pueden quedar expuestos como por la idea de ser alterados hormonalmente, práctica que ha llevado al suicidio a casi la mitad de sus practicantes. Si bien se puede argumentar que promover la homosexualidad en caricaturas infantiles no es equivalente a promover el transexualismo y el abuso de hormonas, sí se puede argumentar que dichos creadores de contenido se ven involucrados con organizaciones LGBT, las cuales sí que tienen relación con estas prácticas. Todo este descenso de normalización conduce inevitablemente al replanteamiento y el cuestionamiento de valores preestablecidos por un efecto dependiente resbaladiza. Al parecer, no has tomado en cuenta algo, y es que en cada país hay alguien que supervisa qué contenido es apto o no apto para ser transmitido hacia el público dirigido. Esa excusa de decir, un país que ya no respeta el pensamiento ajeno, es solo una excusa para tratar de disimular tu evidente homofobia. Y no me estoy inventando esto, a esta usuaria ya se le demostró ser una homófoba total. Por otro lado, mencionas mal llamada libertad, es algo muy estúpido quejarte por ello, debido a que el creador es el único que tiene la decisión si incluir personajes homosexuales o lo que salga de los huevos incluir, como tú tienes la libertad de subir tu video de porquería, ya que a fin de cuentas, es una libertad creativa. Ya si la gente como tú se pone a llorar o dedica vídeos disfrazando su evidente homofobia por sandeces así, pues mejor quedarse callado. Así que, hasta que realmente no des un argumento válido del por qué esto es malo, no tienes sustento alguno, y solo sigues evidenciando tu homofobia. Por fin tienes razón en algo, aunque sea en cierta parte, y es que los creadores mayormente se preocupan por las ganancias de su título, y esto es más que obvio, debido a que esto requiere de un gasto o una inversión tanto para el que hace los storyboards, los que animan, los actores de voz, etc., y esto no lo hace nada malo, ya que esta misma lógica se logra aplicar en los videojuegos. ¿En serio crees que un niño se volverá gay solo por ver un beso entre una pareja homosexual? Por favor, si ya existían gays antes de que esto ocurriese, ya hasta se le puede comparar a la polémica con la película Lightyear, en donde ya hasta la gente daba como mala a la película solo por el beso lésbico, e incluso la misma Nancy Sauria hizo un tuit donde daba como mala al videojuego de Walking Dead solo porque tenía la opción de que Clementine podía dar un beso lésbico, siendo que esto solo era una entre 3 opciones, demostrando una vez más su homofobia. Por otro lado, es algo lógico que los niños imiten lo que vean, ojo, dije imiten, ya que su orientación sexual ya está definida una vez que nacen, ya que no importa si creces con hombres, mujeres, transexuales, etc., eso no afectará en la orientación sexual de uno, ya tarde o temprano se sentirán incómodos o les gustará. Además, no soy el único que piensa lo mismo, ya en los comentarios de este video han comentado que al no normalizar la homosexualidad en esos tiempos, se sentían incómodos, eran oprimidos tanto por la misma sociedad como por ellos mismos, ya que les decían que ser homosexual era malo, que era pecado, haciéndoles creer que simplemente son un error que no debieron nacer, porque claro, solo pensemos en los niños heterosexuales, que nacerán y morirán heterosexuales, que por ver cosas así se volverían homosexuales y confundirse, e ignoremos a los niños que nacerán y morirán homosexuales, que son propensos a sufrir trastornos por pensar que su mera existencia es mala porque ser gay es malo, y no se debería normalizar. Cuando una persona se ve en contra de posiciones pro-homosexualistas, lo primero en lo que se fijan como especie de ad hominem es en su religión. Bueno, en mi caso no soy ningún cristiano o un musulmán. Mi posición se ve influenciada por estudios sociales y científicos, además de históricos. No es un gran problema que los homosexuales existan, después de todo, son una minoría mundial muy pequeña. El problema es cuando ésta se promueve y normaliza ignorando miles de pruebas que resaltan su daño psicológico y de salud en la población. Aún peor, es fácil abogar por la homosexualidad apelando a la emoción, un discurso que es especialmente manipulativo y efectivo con niños muy pequeños, quienes son muy emocionales y aún no desarrollan un pensamiento más lógico. Si bien es verdad que la propaganda política e ideológica siempre se ha visto en caricaturas infantiles, hay de propaganda a propaganda. Es verdad que propaganda para niños que tienen que ver con conflictos bélicos son igualmente manipulativos, pero amar a tu país es un mensaje mucho menos dañino
que indirectamente abogar por la reducción de la natalidad o hasta cierto punto el libertinaje. Es también bastante complicado debatir esta cuestión cuando la oposición tiene tan arraigado en su mente que su posición es lo más normal del mundo. Más que nada por propaganda del estilo de que la antigua Grecia era homosexual, cosa increíblemente falsa hasta el punto de que la homosexualidad era penada con el exilio o incluso la muerte. El hecho de que uno deba recurrir a la falsificación histórica para probar su punto, solo destaca que dichas posiciones no pueden ser defendidas de una forma honesta. Por otra parte, muchas caricaturas ya no están siendo siquiera sutiles con este tema, por lo que incluso la buena escritura se está perdiendo entre sermones y manipulación emocional. Como padre, deberías fijarte en lo que tus hijos consumen, ya no tanto porque algo sea del diablo o no, sino porque los adultos y creadores de contenido también cometen errores. La televisión como instrumento de ingeniería social no es algo nuevo ni mucho menos. ¿En serio? Básicamente es como si dijeras que la Teletón es mala porque normaliza a la gente discapacitada, y los discapacitados al ser una minoría son malos, o alguna vaina parecida. ¿En serio crees que los homosexuales sufren daños psicológicos? Según tú, tu argumento está basado en hechos científicos, no obstante, estás demostrando todo lo contrario, debido a que si de verdad fuese un estudio científico, tomarías el dato de la misma OMS, en la que hace ya más de 30 años, confirmaron que la homosexualidad no es una enfermedad o un daño psicológico, lo que realmente daña psicológicamente, son los comentarios basura que lanza este tipo de gente con su completa desinformación, y si tanto dices tú, la oveja inanquisauria que tienen pruebas del daño psicológico que tienen la gente LGBT y del por qué no se debería normalizar. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Con el dato de la antigua Grecia, pues, es algo bastante ambiguo, ya que hay distintas fuentes en las que confirman esto, como hay otras en las que dicen lo contrario, aunque en lo personal, ya había escuchado este dato sobre la antigua Grecia, aunque durante ese tiempo no he llegado a indagar de más, sin embargo, volvemos a caer en lo mismo, la homosexualidad es algo que siempre estuvo presente, solo basta con googlear la cantidad de suicidios de gente homosexual desde la era antigua hasta hoy en día, y comprobemos que tan pequeña es la homosexual en el mundo. Además, te quejas de la desinformación con respecto a la antigua Grecia, pues yo, desmentí e informé con justificación y argumentos sólidos con respecto a la comunidad LGBT, porque claro, está mal desinformar de la antigua Grecia, pero no está mal desinformar de la homosexualidad y hacerla pasar por verídica para que sea útil en tu argumento, ¿no? Tremendos hipócritas estos tipos. ¿Y cómo es eso de que la buena escritura se está perdiendo entre sermones y manipulaciones? La verdad es que esto ya es solo palabrería y media. Y sí, todo ser humano comete sus errores. Nadie acá en el mundo es perfecto, y esto incluye también a los padres, los cuales son los encargados de poner ciertas restricciones en el internet para evitar que sus hijos vean vídeos desinformativos o basura como este. Niños, sus papás son los que en verdad los aman y son los que te van a orientar de forma prudente y sin embutirte tanta información basura. Papás, no dejen que les enseñen a sus hijos a hacerse las víctimas en lugar de pensar por ellos mismos, y tengan cuidado con las redes sociales porque están plagadas con este tema. Si crían niños que son víctimas, serán adultos que no van a poder hacerse cargo de sus propias vidas. Papás, consejos si son padres de un mamerto, no le paguen el internet y verán cómo ellos solitos se darán cuenta que ir a conseguir la papita no significa discriminación. Al mundo no le importa si te crees un pan o un taco, le importa si rindes o no rindes. Y oh sorpresa, te encuentras con gente que piensa diferente a ti, y no porque pienses diferente a ellos van a saltar a insultarte. No te creas el centro de atención, el mundo tiene mejores cosas que hacer. Papás, hagan que estas personitas tengan amigos. Esto no tiene nada que ver con el contenido LGBT en las caricaturas, solo haces referencia al lado tóxico de la comunidad, el cual suelen victimizarse bastante, siendo esto, lo que realmente está mal, en enseñar a los niños a victimizarse. Y por favor, no te hagas la cristiana o la santa, que hay capturas donde muestran cómo realmente eres cuando se hablan de estos temas, siendo que cuando alguien te responde con argumentos o derrumba tu argumento, lo ignoras completamente, pero cuando alguien comenta una estupidez o comparte el mismo pensamiento basura que el tuyo, ahí mismo respondes y le das corazón, la hipocresía mostrada en su mejor concepto, y con esto, doy por finalizado este video.
Eso es todo, bienvenidos a mi canal donde Nancy Sauria los va a inducir al cristianismo. Tengan cuidado niños, no sea que dejen los vicios, cuiden su cuerpo para el matrimonio y honren a sus padres.